Explique con sus palabras el ciclo R2. La materia orgánica, la quema o tala de árboles, la explotación de hidrocarburos, el dióxido de carbono que los seres humanos expulsamos al respirar, son alimentos para las plantas. Por intermedio de la fotosíntesis, las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno y así expulsan oxígeno al medio ambiente para que los seres vivos podamos respirar. Ese ciclo lo llamamos ciclo aerobio. Y en el ciclo anaerobio, algunos microorganismos crean su propio método de respiración con moléculas de hidrógeno, y las transforman en oxígeno. Las bacterias o microorganismos anaerobios producen un oxígeno a través de la fotosíntesis anasogénica o reducción de electrones. Sí, ellos cogen el nitrógeno y hacen una reducción de electrones y transforman, crean su propio oxígeno o su propio método de respiración. Ese proceso se llama anaerobio. Diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica de nitrógeno, nitrificación y amonificación. La nitrificación es un proceso en donde unas bacterias son capaces de oxidar el amoníaco, un grupo de bacterias oxida hasta convertirlo en nitro y otro grupo de bacterias lo oxida hasta nitrato. Los microorganismos o bacterias que se encuentran en este proceso son los nitrosomas, Nitrococcus, Nitrobacter y Nitrococcus. La fijación del nitrógeno es el proceso por el cual el nitrógeno se convierte en amonio. Por este proceso los microorganismos pueden obtener nitrógeno directamente de la atmósfera, es como el proceso natural del nitrógeno. Y la bacteria que interviene es la diazotrofos. Desnitrificación a través de la desnitrificación, las formas de oxidar del nitrógeno, son el nitrato y el nitrito, se convierten en dinitrógeno y en menor medida en gas oxidonitroso. Las bacterias que realizan la desnitrificación son las pseudomonas, las alcaligenes y las paracoques. Justifique por qué varias especies de sintropomonas necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación. Los microorganismos o bacterias anaerobias, como lo son las sintropomonas, necesitan de otras bacterias para contribuir a la degradación del suelo porque hacen parte importante de los ciclos biogeoquímicos del carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos procesos se dividen en tres fases: la hidrólisis, la cetogénesis y la metanogénesis, y distintos tipos de microorganismos y bacterias intervienen en el ciclo. Teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo R2 del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos. El azufre elemental es implementado en los suelos alcalinos porque oxidan lentamente el ácido sulfúrico, que es el que neutraliza los elementos alcalinos y que a su vez son los que controlan el pH del suelo. Diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbólicas con el género de Frankia, con las células de Frankia. En la simbiosis de la bacteria de Frankia le provee a las plantas fuente de nitrógeno y a su vez o mutuamente la planta le provee a Frankia una fuente de carbono. Por eso es tan importante que hagan esas asociaciones entre las angiospermas y la Frankia. La Frankia le provee nitrógeno y a su vez la planta le provee carbono a la bacteria de Frankia. Entonces se complementan.